Febrero 1. La construcción del tabernáculo. Reseña. Con los israelitas castigados por haber violado el pacto y con la reafirmación de Dios de su parte en el pacto, el escenario ahora está preparado para la construcción del tabernáculo. Este nuevo tabernáculo de reunión reemplazará la tienda del mismo Moisés que había establecido fuera del campamento. Ahora debe seguirse cualquier instrucción hasta el detalle más pequeño, desde reunir los materiales adecuados hasta usar las herramientas correctas para el montaje del tabernáculo. Es más, las vestiduras de los sacerdotes deben confeccionarse con cuidadosa atención y precisión. Es aquí, pues, donde el relato de Éxodo registra el inicio y la finalización del proyecto y la dedicación del tabernáculo para el servicio de Dios. Petición de materiales. Éxodo 35, del 4 al 9. Moisés habló con toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Esto es lo que el Señor dice y ordena. Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo corazón generoso presentará al Señor oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral. Petición de trabajadores. Éxodo 35, del 10 al 19. Todos ustedes, los que tengan un corazón sabio, vendrán y harán todas las cosas que el Señor ha ordenado hacer: el tabernáculo y su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas y sus bases, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios y lámparas y aceite para las lámparas, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios, la fuente con su base, las cortinas del atrio y sus columnas, y bases, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas del sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para su ministerio sacerdotal. Ofrenda de materiales. Éxodo 35, del 20 al 29. Toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés, y todos los que en su corazón quisieron hacerlo, y todos los que de voluntad se sintieron impulsados, presentaron al Señor una ofrenda para la obra del tabernáculo de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Hombres y mujeres se presentaron por su propia voluntad y llevaron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Todos ofrecían oro al Señor. Todos llevaban lo que tenían: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles de delfín. Llevaban al Señor todo lo que podían ofrecer: plata, bronce y madera de acacia para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres de corazón sabio hilaban con sus manos y llevaban lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón y sabiduría las impulsó hilaron pelo de cabra. Los príncipes llevaron piedras de ónice y piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral, así como las especies aromáticas, el aceite para las lámparas y para el aceite de la unción y para el incienso aromático.
todos los hijos de Israel, hombres y mujeres, que por su voluntad y de corazón quisieron hacerlo, llevaron al Señor una ofrenda voluntaria para toda la obra que, por medio de Moisés, el Señor había ordenado hacer. Designación de artistas. Éxodo 35, del 30 al 36:1. Moisés les dijo a los hijos de Israel: como pueden ver, el Señor ha designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo ha llenado del Espíritu de Dios y le ha dado sabiduría, inteligencia, ciencia y dotes artísticas, para crear diseños y para trabajar en oro, plata y bronce, en el tallado y engaste de piedras preciosas y en todo trabajo ingenioso en madera. Además, a él y a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, les ha dado la capacidad de enseñar. Ha llenado de sabiduría su corazón para que hagan toda clase de obra artística y creativa en los telares y de trabajos y diseños bordados en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Así que serán Bezalel y Aholiab los que harán todo lo que el Señor nos ha ordenado hacer, junto con todos aquellos a quienes el Señor haya dado un corazón lleno de sabiduría e inteligencia para llevar a cabo toda la obra del servicio del santuario. Demasiadas ofrendas. Éxodo 36, del 2 al 7. Moisés llamó entonces a Bezalel y a Aholiab, lo mismo que a todos aquellos a quienes el Señor había llenado su corazón de sabiduría y a quienes se sintieron movidos a presentarse para trabajar en la obra. Ellos recogieron toda la ofrenda que estaba delante de Moisés y que los hijos de Israel habían llevado para la obra del servicio del santuario, y se dispusieron a hacerla. Mientras tanto, todos los días el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias. Era tanto lo que llevaban, que todos los maestros de obra del santuario suspendieron sus trabajos y fueron a decirle a Moisés: el pueblo está trayendo mucho más de lo necesario para la obra que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento: que ningún hombre ni mujer traiga ni haga nada más para la ofrenda del santuario. Y fue así como se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. La cortina y las cubiertas. Éxodo 36, del 8 al 19. De entre los que hacían la obra, todos los de corazón sabio hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines bellamente trabajados. Cada cortina medía 12,5 metros de largo por 2 metros de ancho, y las 11 cortinas eran de la misma medida. 5 cortinas las unieron una con la otra, y lo mismo hicieron con las otras 5 cortinas. Hicieron lazos de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y lo mismo hicieron en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Se hicieron 50 lazos en la primera cortina y otros 50 lazos en la orilla de la cortina de la segunda serie. Los lazos de una correspondían con los de la otra. También se hicieron 50 corchetes de oro, con los cuales se enlazaron las cortinas una con otra, y así se formó un tabernáculo. Se hicieron también 11 cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. Una de las cortinas medía 13,5 metros de largo por 1,80 metros de ancho, y las 11 cortinas eran de la misma medida. 5 de las cortinas se unieron aparte, y también aparte las otras 6 cortinas. Se hicieron también 50 lazos en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otros 50 lazos en la orilla de la cortina al final de la segunda serie. También se hicieron 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una sola. Y para la tienda se hizo una cubierta de piel de carnero, teñida de rojo, y para la parte superior otra cubierta de piel de delfín. Las tablas de madera.
Éxodo 36 del 20 al 34. Además se hicieron para el tabernáculo las tablas derechas de madera de acacia. Cada tabla medía 4,5 metros de largo por 65 centímetros de ancho. Cada tabla tenía 2 espigas para que se unieran la una con la otra. Así se hicieron todas las tablas del tabernáculo. Se hicieron las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur y 40 bases de plata que iban debajo de las 20 tablas, es decir, 2 bases debajo de cada tabla para sus 2 espigas y 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, se hicieron otras 20 tablas, con sus 40 bases de plata, es decir, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de la otra. Para el lado occidental del tabernáculo se hicieron 6 tablas y 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 costados. Estas se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con una bisagra. Así hizo con una y con otra en las 2 esquinas. Así que eran 8 tablas y 16 bases de plata, 2 bases debajo de cada tabla. Se hicieron también los travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 travesaños para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 más para las tablas del lado posterior del tabernáculo, es decir, hacia el occidente. El travesaño de en medio se hizo pasar por en medio de las tablas de un extremo al otro. Se recubrieron de oro las tablas y se hicieron de oro los anillos por donde pasaban los travesaños, y también los travesaños se recubrieron de oro. Confección del velo. Éxodo 36, del 35 al 38. Se hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hizo con querubines bellamente trabajados. Para el velo se hicieron 4 columnas de madera de acacia y se recubrieron de oro. Sus capiteles eran de oro y se fundieron 4 bases de plata. El velo para la puerta del tabernáculo se hizo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, recamado artísticamente, con sus 5 columnas y sus capiteles, y se recubrieron de oro los capiteles y las molduras. Sus 5 bases estaban hechas de bronce. El arca y el propiciatorio. Éxodo 37, del 1 al 9. Además, Bezalel hizo el arca de madera de acacia, que medía 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor le puso una cornisa de oro. Además, fundió para ella 4 anillos de oro para sus 4 esquinas, y le puso 2 anillos en un lado y 2 anillos en el otro. Hizo también varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Metió las varas por los anillos en los costados del arca para transportarla. Hizo también el propiciatorio de oro puro. Medía 1 metro y 10 centímetros de largo y 65 centímetros de ancho. También hizo los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín estaba en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Los querubines en sus 2 extremos formaban una sola pieza con el propiciatorio. Y los querubines extendían sus alas por encima del propiciatorio y lo cubrían con sus alas. Sus rostros quedaban el uno frente al otro y miraban hacia el propiciatorio. Construcción de la mesa. Éxodo 37, del 10 al 16. Bezalel hizo también la mesa de madera de acacia. Medía 90 centímetros de largo y 45 centímetros de ancho, y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y alrededor le puso una cornisa de oro. Alrededor le puso también una moldura de 7 centímetros de ancho y alrededor de la moldura puso una cornisa de oro. También le hizo 4 anillos de oro fundido y los puso en 4 esquinas
que correspondían a sus 4 patas. Los anillos quedaban debajo de la moldura y por ellos se metían las varas para transportar la mesa. Hizo las varas de madera de acacia para transportar la mesa y las recubrió de oro. También hizo de oro fino los utensilios que había de estar sobre la mesa, es decir, sus platones, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones para las libaciones. Se labra el candelero. Éxodo 37, del 17 al 24. Hizo también el candelero de oro puro, labrado a martillo. De oro eran también su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. De sus costados salían 6 brazos, 3 de un lado del candelero y otros 3 del otro lado del candelero. En uno de los brazos había 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Y en otro brazo había otras 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Esto mismo había en los 6 brazos que salían del candelero. En la caña del candelero había 4 copas en forma de flor de almendro con sus manzanas y sus flores. Una manzana debajo de los 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran del mismo material, es decir, todo era una sola pieza de oro puro labrada a martillo. Hizo también de oro puro sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos. Para hacer el candelero y todos sus utensilios usó 30 kilos de oro puro. El altar del incienso. Éxodo 37, del 25 al 28. También hizo de madera de acacia el altar del incienso. Era cuadrado y medía 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto, y sus cuernos eran de la misma pieza. Recubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y alrededor le puso una cornisa de oro. Le hizo también 2 anillos de oro en las 2 esquinas de los 2 lados, por debajo de la cornisa, para meter por ellos las varas con que había de ser transportado. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de oro. Mezcla de aceite e incienso. Éxodo 37, 29. Hizo también el aceite de la unción santa y el incienso puro aromático, es decir, semejante a un perfume. El altar del sacrificio. Éxodo 38, del 1 al 7. Bezalel hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Era cuadrado y medía 2,5 metros de largo por 2,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Hizo los cuernos para sus 4 esquinas, los cuales eran de una misma pieza con el altar, y lo recubrió de bronce. Hizo también todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios y palas, y todos ellos los hizo de bronce. Para el altar hizo un enrejado de bronce a manera de rejilla, la cual puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos para los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de bronce. Luego metió las varas por los anillos en los costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. El lavatorio de bronce. Éxodo 38, 8. Con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada del tabernáculo de reunión, hizo también la fuente de bronce y su base de bronce. Construcción del atrio. Éxodo 38, del 9 al 20. También hizo el atrio. Por el lado sur, las cortinas del atrio medían 45 metros y eran de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte,
las cortinas eran de 45 metros, con sus 20 columnas y 20 bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el occidente, las cortinas eran de 22,5 metros, con sus 10 columnas y sus 10 bases. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el oriente, las cortinas eran de 22,5 metros. En un lado había cortinas de 7 metros, con sus 3 columnas y sus 3 bases. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, había cortinas de 7 metros, con sus 3 columnas y sus 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino torcido. Las bases de las columnas eran de bronce y los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata, lo mismo que las cubiertas de las cabezas de ellas, que también eran de plata. Y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio estaba recamada artísticamente de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y tenía 9 metros de largo y 2,5 metros de ancho, que era también su altura como las cortinas del atrio. Tenía 4 columnas, con sus 4 bases de bronce y sus capiteles de plata. Las cubiertas de sus capiteles y sus molduras también eran de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio que los rodeaba eran de bronce. Valor de los materiales utilizados. Éxodo 38, del 21 al 31. Esta es la contabilidad del tabernáculo del testimonio, que por orden de Moisés llevaron los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que el Señor le ordenó a Moisés, con la ayuda de Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro que se empleó en la obra total del santuario y que fue oro ofrendado llegó a 965 kilos, según el peso oficial del santuario. Y la plata de los que fueron contados en la congregación llegó a 3,319 kilos y medio, según el peso oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años que fueron censados sumaron 603,550 personas y dieron 5 gramos de plata por cabeza, según el peso oficial del santuario. También se dieron 3,300 kilos de plata para fundir las 100 bases del santuario y las bases del velo, es decir, se dieron 33 kilos de plata para cada base. Con la plata que se recogió de entre toda la comunidad, se hicieron los capiteles de las columnas, se recubrieron los capiteles de ellas y se sujetaron. El bronce ofrendado llegó a 2,336 kilos con 400 gramos, del cual se hicieron las bases de la puerta del tabernáculo de reunión, el altar de bronce y su enrejado de bronce, todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Éxodo 39:1. De azul, púrpura y carmesí se hicieron las vestiduras del ministerio para servir en el santuario, y se hicieron también las vestiduras sagradas para Aarón, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés.